bendiga, bienvenido a este tiempo especial con Dios de este Ministerio Fe y Milagros. Sea bienvenido. Estamos transmitiendo en vivo desde la casa del Señor y estamos iniciando la enseñanza de esta mañana de una forma diferente. Muchos están ahorita recibiendo unas noticias y están leyendo las diferentes noticias de toda esta semana, lo que ha salido con mayor reconocimiento de información, ¿verdad?, pública, y son sucesos y situaciones. Y ahí hay un montón de información de los titulares del día a día, de lo que se está mencionando a través de los medios, de los periódicos o de las noticias. Y hoy todos queremos inicialmente empezar con esas informaciones que muchos ya están dando lectura, así que nos estamos tomando el tiempo para que lo puedan leer con detenimiento y enterarse de lo que los medios están hoy anunciando, lo que los medios están hoy mencionando, de lo que está aconteciendo alrededor del mundo y en nuestro propio país. La enseñanza de hoy lleva como tema caminando en fe o camina en fe. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y en las pantallas vamos a empezar a poner también para otras personas que no están en este momento mirando o pudiendo leer algunas de las noticias también. Vamos a empezar a ponerlas allí en la pantalla, de tal manera que podrán ustedes observar algunas de las diferentes informaciones que se están dando, generando alrededor del mundo. Es muy interesante que usted y yo las tengamos, este conocimiento inicial, esta fase inicial. Vamos a seguir pasando, ¿de acuerdo? No es para que queden ahí mucho tiempo, sino vamos a estar pasando. Dice, estos 5 cantones tienen un clúster de transmisión activo, peligrosa variante del COVID, ¿verdad? Y todo lo demás. Y siguen las noticias, vamos a seguir ahí pasando. Investigan en México si niño murió por hepatitis de origen desconocido, que es otro tema que se está el día de hoy popularizando y que hay un gran temor alrededor del mundo. Viruela del mundo se extiende por Estados Unidos y Europa, dicen los medios de comunicación, que ya llegó a México también, dicen otros medios, y ahí seguimos con todo este montón de información. Si se va a la farmacia debe portar la mascarilla, dice este otro medio de comunicación. En fin, hay información tras información, tras información, tras información. Los medios están hoy día muy activos, hablando y hablando de un montón de situaciones del acontecer diario. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida de qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, cómo vamos a vivir o cómo no vamos a vivir. La gasolina está subiendo, dicen otros medios. Otros dicen el dólar sigue en aumento y se pretende que va a llegar hasta los 700 colones en nuestro país. El euro está subiendo también, la economía apenas medio se está activando. Escuche todas las noticias. Si usted ha escuchado noticias y si no las ha escuchado, esto es lo que se anuncia en estos días. Esto es lo que se está hablando de manera constante. Entonces, en los últimos años se han levantado una serie de nubes de contradicciones y usted ha sido también testigo de parte de estas nubes de contradicciones, donde muchas cosas entre sí han sido de discusión, de contiendas, de críticas, de argumentos, pero Dios está disipando en estos tiempos muchas de estas cosas, porque los tiempos están cambiando y Dios tiene un propósito nuevo y diferente para tu vida, para la mía, porque hace mucho tiempo atrás el Señor anunció que un momento determinado iba a amanecer.
Para aquellos que hemos estado perseverando en la iglesia del Señor Jesucristo, el Señor nos vino platicando desde hace más de 2 años, cuando todo esto arrancó, que tarde que temprano iba a amanecer. Un día nos dijo: el tiempo para amanecer está pronto, pero seguimos esperando ese momento, ese acontecer de parte de Dios. Pero déjame darte una buena noticia en medio de tantas noticias terribles y angustiosas y malas noticias. Déjame decirte que ya ha amanecido. Escucha esto: ya ha amanecido. El Señor ha traído algo nuevo en estos días, y es que ya ha amanecido sobre el pueblo de Dios y sobre las naciones que disponen realmente colocar su confianza en el Señor. ¿Alguien me escucha? Amanece sobre aquel que dispone poner su confianza en el Señor. ¿Y cómo es cuando amanece? Bueno, si estamos en nuestra habitación, regularmente nos damos cuenta que amanece porque de pronto los rayos de sol empiezan a entrar por la ventana y llegan hasta nuestra cama y nos dicen: ha amanecido. Nos dan la buena noticia de que el sol ha amanecido, ha salido y ha amanecido una vez más. Y si no hay nubes sobre el cielo, a veces hasta amanece más temprano. ¿Está conmigo? Pero el asunto es que tenemos la buena noticia de que amanece. Y cuando amanece hay una brisa fresca. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Siempre se pone más fresco que de lo normal. En el momento que amanece hay una brisa que empieza a soplar riquísima, es maravillosa. Se siente completamente refrescante cuando esta pega en nuestro rostro. Es algo realmente bueno y es maravilloso. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo. Porque cada mañana no solamente la misericordia de Dios es nueva, sino que esas brisas frescas, esas brisas diferentes empiezan a tocar nuestra vida. Y entonces en estos tiempos, esta promesa de que iba a amanecer se hace una realidad para todo aquel que deposita, lo afirmo, la confianza en el Señor. Sin embargo, encontramos también hoy día mucho pueblo de Dios que vive atribulado. Usted sabe, cuando hablo de la palabra atribulado, es que vive en situaciones de dificultad, de luchas en sus mentes por todas las noticias y todos los pronósticos que están haciendo el día de hoy. Los economistas tienen sus pronósticos diciendo: la cosa no está bien, vamos para situaciones difíciles. De pronto los médicos dicen: la cosa no está bien, la cosa va empeorando, vienen otras plagas más de la que ya ha angustiado al mundo y ha traído tribulación en medio del mundo. Pero en medio de todas esas noticias y en medio de toda esa situación, el Señor trae algo diferente para aquellos que depositan su confianza en Él. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien puede decir amén? Para aquellos que depositan su confianza en Él, Dios tiene cosas diferentes, porque hay una promesa de parte de Dios. Si podemos estar atribulados, la palabra de Dios nos lo enseña, nos lo dice. Podemos estar atribulados, pero dice la palabra de Dios con toda claridad que esto no nos debe de angustiar y debemos de tenerlo claro en nuestro espíritu. Atribulados, pero no angustiados. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra de Dios, pero hemos aprendido: confiad, porque yo, dice el Señor Jesucristo, he vencido al mundo. Entonces sí, habrá aflicción, pero debemos de estar confiados porque alguien ya venció esa aflicción por nosotros. Sí, hay muchas cosas. Dice el libro de Juan, capítulo 16, verso 33.
para aquellos que tienen su Biblia y aquellos que están tomando nota, sea acá en la casa del Señor o en el lugar que se encuentre. El libro de Juan capítulo 16 verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis mi paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. A pesar de las circunstancias, a pesar de las notas, de las noticias, a pesar de tantas cosas, debemos de estar seguros de lo que la palabra de Dios nos dice, porque usted y yo somos llamados a vivir creyéndole a Dios. ¿Alguien me puede regalar ese amén? O vivimos creyendo a la palabra de Dios y a Dios, o vivimos creyendo a otras cosas. Tenemos dos alternativas: ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? ¿Está conmigo? Si le creo a Dios, voy a caminar por la palabra de Dios. Voy a asumir que la palabra de Dios es la regla de vida. Y que si creo en Dios y asumo esa posición en el Señor, las cosas serán bien para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el hacedor de todas las cosas. La palabra del Señor nos enseña: depositen toda vuestra ansiedad. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuál ansiedad? La ansiedad que trae las tribulaciones. Porque viene ansiedad, pero la palabra dice hay que depositarla en Él. Primera de Pedro capítulo 5. Una vez más le invito a anote. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad, dice la palabra, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escucha bien, dice la palabra que alguien quiere tener cuidado de nosotros. Ese alguien que quiere tener cuidado de tu vida y de la mía se llama Jesús. Diga conmigo: Jesús. Jesús. A ver, con fuerza: Jesús. Jesús. A ver, no te escucho. Jesús. Jesús. Hermanos, ¿por qué tantas personas tienen temor de decir Jesús en nuestros días? Sí, así es. Podemos decir Jesús, 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 Jesús. Él quiere hacer cosas en nosotros, pero nosotros tenemos que depositar nuestra ansiedad en Él. Si depositamos nuestra confianza, nuestra ansiedad en Él, porque dice que confiad, Él ha vencido. Entonces debemos de aprender a caminar en Él. Debemos de estar confiados en Él. Debemos de tener dependencia de Él. La pregunta es: ¿de qué dependes el día de hoy? Hello, pueblo. ¿De qué dependes el día de hoy? ¿Estás dependiendo de los medios de comunicación o dependiendo de algo maravilloso y poderoso que es la palabra de Dios? ¿Estás dependiendo de la mente limitada del hombre o estamos dependiendo de una mente ilimitada como es la mente de Dios? ¿Estamos dependiendo de 4 libros de estudio supuestamente que le han ayudado a alguien a decir algo, o estamos dependiendo de la palabra de vida eterna escrita desde principio hasta el fin y bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios? ¿De qué estamos dependiendo? Porque hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no aceptan lo que Dios dice. Entonces, su confianza y su dependencia no están en el Señor, están en sí mismos, o están en los medios que cada día están sacando más cosas, y más cosas, y más cosas. Pero recuerdo muy bien que desde el inicio de todas estas noticias que se dieron en un punto determinado, y quiero ser muy claro y muy directo, desde ese momento el Señor dio instrucción a través de su palabra. Yo no sé si ustedes se acuerdan. El Señor trajo instrucción en medio de su pueblo. Aleluya. Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, escucha eso, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa la palabra certidumbre de fe? Confianza. Confianza, en plena confianza de fe. O sea que tengo que tener fe, porque si no tengo fe no tengo confianza en Dios. Y si no tengo confianza en Dios, dependo de mí mismo y dependo de todas las circunstancias que están a mi alrededor. ¿Está conmigo? Pero Dios nos dio dirección. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Así que hay que darle valor a la sangre derramada en la cruz. Amén. Y entonces debemos de cubrirnos con la sangre de Jesucristo cada día de nuestra vida. ¿Alguien me regala ese amén? Amén. Debemos de entender con claridad lo que Dios nos ha hablado. Pero esto es importante porque, escucha bien, escucha esto muy bien. Si Dios está diciéndonos hoy, ha amanecido, yo quiero preguntarte, ¿quién es el que ordena la libertad? Dios. ¿Quién es el que ordena la libertad? Dios. Dios es el que da orden. Dios es el que da orden de que se hable y que se diga hay libertad. Aleluya. Entonces, si hay libertad, ¿por qué queremos seguir siendo esclavos todavía? Si hay libertad, ¿por qué seguir siendo esclavos todavía? ¿Alguien me escucha? Aleluya. ¿Quién es el que dice qué hacer y qué no hacer? Dios. Y si hoy se ha dado libertad, entonces, ¿por qué está angustiado el pueblo? ¿Por qué aún el pueblo de Dios sigue angustiado? Porque he mirado al pueblo de Dios angustiado, cargado, afligido y a veces completamente derrotado cuando la palabra de Dios no dice eso. ¿Me estoy dando a entender? Es que sí, hay presión, hay mucha presión y esta presión hace que mucha gente empiece a criticar también. ¿Me estoy dando a entender? Hay mucha presión hoy día. En estos días muchas personas miran a otros extraños. Cuando camino en un centro comercial, en un mall, o entro a una tienda, mucha gente se me queda viendo extraño. No sé si a usted le ha pasado. Y dicen, ¿pero qué le pasa a esto? Y hacen críticas entre ellos. Y hacen comentarios entre ellos, como dice el dicho, para que escuche quién. ¿Sí o no? Pero ¿por qué andan angustiados si ya se dio orden de libertad? Así es, amén. Amén, así es. Si hay libertad. Aleluya. Si hay libertad, ¿alguien me está escuchando? Amén, amén. Si hay libertad, entonces tenemos que creer a la palabra que Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros. Y te hago la pregunta, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En los medios o en Dios? ¿En los medios o en Dios? Sí, la palabra de Dios nos dice, sí, va a venir tribulación. Claro que va a venir tribulación, pero no angustia. Porque el Señor nos ha dicho una y otra vez, sí podemos estar atribulados, pero no angustiados. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros. Podemos estar atribulados en algún momento por temas laborales, por temas económicos, por diferentes tipos de temas. Podemos estar en algún momento en nuestra vida, sí, atribulados. Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 8. Dice la Escritura que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados.
Aleluya. Diga conmigo, en apuros, mas no desesperados. En apuros, mas no desesperados. Atribulados, mas no angustiados. Márcalo con negrita ahí. Subraya este versículo. Dice la palabra atribulados, mas no angustiados. No angustiados. No angustiados. El Señor no quita que usted esté atribulado en algún momento, que yo esté atribulado en alguna circunstancia de la vida, pero la Escritura sí dice, pero no estaremos entonces en apuros. Que ninguna de estas cosas te vaya a quitar la confianza en el Señor, sino que estés completamente claro que Él es el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que nada nos quite la mirada de Jesucristo. Hay una historia en la palabra de Dios y quiero llevarlos allí. Una maravillosa palabra en el libro de Mateo capítulo 14, versos 22 al 24. La palabra de Dios dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Diga conmigo, a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Entonces, la palabra nos enseña que los discípulos se subieron a la barca, se despidieron del maestro y ellos empezaron a bogar mar adentro. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Jesús entonces se queda en la orilla platicando y despidiendo a la multitud y luego se retira a un lugar apartado y dice la palabra a orar. Los deja ir a ellos, a los discípulos, y él se retira porque él sabe que algo sobrenatural viene. Diga conmigo, algo sobrenatural viene. Escucha bien esta palabra y subráyelo. Sobrenatural. Algo sobrenatural viene. Está conmigo, lo tiene en tu espíritu. Esta palabra es importante. Algo sobrenatural se acerca. Algo sobrenatural viene. Así que ellos empezaron a bogar mar adentro y resulta que llega una tormenta. Y en medio de esa tormenta ellos empezaron a sentir atribulados. ¿Cómo dice la palabra del Señor que podemos estar atribulados, pero no angustiados? Amén. No angustiados. Entonces estaban en un momento determinados atribulados, se sentían en apuros inclusive. Eso fue algo tremendo que estaba pasando en ellos y sabemos que la palabra dice que había una tormenta y que Jesús llegó a ellos caminando sobre el mar. Pero el punto es, estaban atribulados. Ellos estaban atribulados, pero tenían que tomar decisiones en su vida. Escuche, marque esta palabra, decisiones. Esta palabra es importante. Todo creyente tiene que aprender a tomar decisiones en su vida. Él entendía que en medio de todas las situaciones que estaba pasando, en medio de su misma tribulación que podía estar en él, está bien, pero que no estaría angustiado. Que no estaría angustiado, pero que no estaría desesperado tampoco. Amén. Porque había puesto su mirada en Jesús, porque él estaba entonces enfocado. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesucristo, nos enfocamos. Cuando usted y yo apartamos nuestra vista de Jesús, perdemos el enfoque. Amén. Perdemos el enfoque. Ya no estamos claros.
ya actuamos a través de emociones, actuamos a través de sentimientos, actuamos a través de otras formas, pero rotundamente perdemos entonces la confianza en aquel que se había depositado. Así que esto estaba pasando en ese preciso instante. Aquel hombre estaba enfocado. Ahora, claro está, la palabra de Dios nos ha enseñado que aquel que quita la mirada de Jesucristo está en problemas. Que aquel que quita su mirada se va a desesperar y se va a hundir, porque esto le pasó a ese hombre. Él se desesperó y tras la desesperanza, o sea que perdió la esperanza, él se hundió completamente en ese mar. Así que la palabra de Dios nos dice el día de hoy, sí, podemos estar en ese mar. Pueden haber tormentas alrededor nuestro. Amén. Pero nota, cuando estaban en las tormentas, muchos ya estaban diciendo, ay, nos vamos a ahogar, vamos a perecer, vamos a morir. Nada de eso iba a pasar, pero ya estaba aconteciendo en la mente de ellos. ¿Por qué? Porque pasaron de tener tribulación a tener angustia. A ver, pueblo, a tener angustia. Hay que despertar, iglesia, a tener angustia. Y se dejaron llevar por la angustia, y esto entonces empezó a suceder una situación realmente tremenda, porque cuando llega angustia y llega desesperación en la vida de una persona, hace que ésta hasta que llegue a sentirse básicamente muerto, que ya perdió todo, ya no hay más nada que hacer. Pero ¿cuál era la diferencia entre todos aquellos y este hombre que se llamaba Pedro? Este hombre tuvo confianza. Este hombre tuvo su mirada puesta en Jesús, a pesar de todas las circunstancias. Así que pregunto, ¿acaso este hombre llamado Pedro no estaba viviendo, ojo, no estaba viviendo las mismas circunstancias que el resto? ¿O había algo diferente? Estaba viviendo las mismas circunstancias de tribulación, pero tuvo algo diferente al resto. Puso su mirada en Jesús. ¿Cuántas personas hoy día, escúcheme iglesia, cuántas personas en nuestros días están poniendo atención a las tribulaciones y dejando de un lado su mirada en Jesucristo, y la iglesia se encuentra entonces, y el pueblo de Dios se encuentra entonces atribulado y angustiado y desamparado y desesperanzado? ¿Por qué? Porque no está poniendo su mirada en Jesucristo, porque no se está enfocando en Jesús, porque ha perdido de vista al Maestro, ya ha dejado de tener fe en su vida, conoce la palabra, pero está recibiendo una palabra muerta. Una palabra muerta porque no ejecutan nada en la vida del creyente. La palabra es viva y eficaz. Y como es viva y eficaz, hace que en tu vida y en la mía exista vida. Y la vida en Cristo genera cambios. Y los cambios nos hacen diferentes, distintos al resto de las personas. Amén. Pero el pueblo de Dios parece que está igual que el pueblo que no conoce a Dios. Desesperanzado, atribulado, angustiado y diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y mis hijos? ¿Y mis hijas? ¿Y ahora? ¿Y qué pasará? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo voy a poder ayudarlos? ¿Alguien escucha? Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Entonces, ¿había algo diferente en la vida de este hombre? No. Todo igual que el resto. Las mismas circunstancias las estaba viviendo. Porque a todo su alrededor, estoy hablando de Pedro,
a todo su alrededor había angustia. Te pregunto, ¿hoy día alrededor de tu vida hay angustia? ¿Hoy día alrededor de tu vida hay tribulación? ¿Hoy día alrededor de tu vida hay desesperanza? ¿Y qué estás haciendo? ¿Uniéndote a ellos o poniendo tu mirada en Jesús? ¿Siendo uno de ellos más o poniendo tu mirada en Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos estamos enfocando en este momento? Habían apuros y desesperanza, pero nada de eso lo hizo dejar de ver hacia Jesús. Así que él estuvo dispuesto a caminar firmemente hacia Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8. Hay que aprender este versículo. La palabra dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Aleluya, aleluya. Es que los discípulos hasta se sintieron desamparados, se sintieron solos, se sintieron completamente abandonados a pesar de que Jesús venía de camino. ¿Está conmigo? A pesar de que Jesús venía de camino. Escucha, mi hermano, tienes que despertar. A pesar de que Jesús venía de camino. Déjame decirte, Jesús está ahora mismo caminando en este lugar. Entonces, ¿por qué estás desesperanzado? ¿Por qué estás atribulado? ¿Por qué estás tan cargado? ¿Por qué te sientes como que has sido minimizado? Como que todo el mundo está contra ti. Es el tiempo de levantarte y empezar a mirar que Jesús viene a favor tuyo. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Escucha bien, enfócate en Jesús. Es tiempo que cada creyente, donde quiera que se encuentre, aprenda a enfocarse en Jesucristo. Las cosas entonces van a cambiar. Ellos estaban en apuros, pero dice la palabra, en apuros, pero no desesperados. Porque la desesperación, escuche, la desesperación trae depresión. ¿Y cuántas personas hoy día viven deprimidas? Encerradas diciendo no puedo salir. Porque si salgo me muero. Porque si salgo me contagio. Porque si salgo yo no sé qué va a pasar. Llegan a su casa y tiran la ropa por todo lado porque de lo contrario van a morirse y a contagiar a todo el mundo. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu mirada colocada? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aleluya. Eso nos enseña la palabra del Señor. Así que quiere decir en la palabra que encontraremos diferentes circunstancias de vida. Así como los discípulos se encontraban en el mar. Y ustedes podrán mirar en esa lámina allí como los discípulos se encontraban en el mar, en un mar terrible, los cielos estaban oscuros, era algo tremendo lo que estaba pasando en ese preciso instante. Si pudiéramos usted y yo ir hasta ese lugar y poder comprender lo que estaba pasando, a punto de acontecer en medio de todos esos lugares, quizás cierra los ojos un instante y te voy a llevar a ese lugar. Si ahí empieza a escuchar, los discípulos estaban en la orilla, se despidieron de Jesús, se montaron en su barca y empezaron a bogar mar adentro. El mar estaba calmo, había nubosidad, estaba pronto a anochecer. Y una vez que estaban mar adentro, de pronto
las nubes empezaron a sonar, como que vendría una tormenta de pronto. De un momento a otro los cielos empezaron a oscurecerse de una manera distinta y ellos entendían claramente que vendría una tormenta. Así que se empezaron a preparar, cogiendo las cuerdas, bajando las velas, porque algo vendría en algún momento y se sentían de alguna manera un poco atribulados. De pronto se escuchaban truenos y se miraban relámpagos. Y todo eso estaba aconteciendo y se estaban empezando a agitar. La lluvia empezó a caer, tal vez no tan duro. Los vientos empezaron a correr también. Esa brisa diferente de que algo venía, empezó a soplar y ellos se sentían ya más incómodos, más sin confianza de que algo podría ocasionar situaciones difíciles para ellos porque estaban en medio mar. De pronto la lluvia empieza a caer más fuerte. Los vientos siguen soplando, ahora la lluvia es con viento, es más fuerte. Tratan de hacer lo que pueden, ya nadie está seco dentro de la embarcación. Todos están completamente mojados de pies a cabeza. Y todos diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué nos va a suceder a partir de este instante? Porque los vientos realmente eran contrarios. La embarcación se empezaba a mover de un lado hacia otro, estaba completamente agitada. Escucha, hasta la madera como que tronaba en ese momento del movimiento del agua y hacía aquel sentimiento de que aquello se quería hundir verdaderamente. Se agarraban de algunos lugares para sostenerse porque realmente el mar estaba sumamente agitado por la tormenta. Todo esto estaba pasando en ese momento. Todo estaba sucediendo de una manera tan rápida. De pronto alguno pregunta y dice, ¿cuánto nos faltará para llegar a la costa? ¿Cuánto faltará para llegar a la orilla? Decía alguien. Porque no podían ver más nada porque era de noche y estaba lloviendo fuertemente y no tenían visibilidad básicamente. Así que ellos estaban a tientas en medio de ese mar, en medio de esa tormenta, en medio de sus circunstancias. En sus rostros se miraba realmente tribulación. Pero conforme la tormenta era más fuerte, su rostro empezó a cambiar de tribulación a desesperación, a tener un rostro ya angustiado. Y esto era algo terrible en medio de lo que ellos estaban viviendo, en medio de lo que estaban pasando en ese instante. De pronto todos se reunieron en un lugar de la barca y empezaron a mirar hacia el mar, diciendo, ya no hay más nada que hacer. Ya de esta no vamos a salir. Sin duda vamos a perecer, decían algunos. Ya no hay esperanza. Nadie nos va a sacar de este lugar. De pronto, uno de ellos se levanta, se agarra de una cuerda y empieza a caminar y los demás se quedan mirándolo. Sigue caminando en medio de la barca que se movía a un lado y a otro y llega hasta la orilla de esa barca y se queda mirando. Y al mirar hacia el mar, él de una manera distinta, él pronuncia algunas palabras que ni siquiera puedes escuchar por la tormenta tan recia que estaba agolpando esa embarcación. Y de pronto solamente se mira de que este hombre se tira al mar. Los demás se quedan observando, simplemente diciendo, ¿y ahora? Se tiró al mar y viene más desesperanza sobre la vida de ellos.
Viene más desesperanza en ese momento porque uno de los líderes que sabían de embarcaciones, se lanzó al mar. Escucha eso. Así que estaban más asustados todavía. Pero de pronto empiezan a mirar que este hombre que se lanzó al mar empieza a caminar. Pasos firmes. Pasos pequeños pero firmes. Caminando en medio de la tormenta. Caminando sobre las aguas turbulentas. Estaba este hombre avanzando. Y de un momento a otro, este hombre se hunde. Y cuando ellos ven que este hombre se hunde, se agitan aún más y dicen, ¿qué podremos hacer? No podemos ayudarle a salir de ese lugar. Pero de pronto solamente el maestro que se acercaba, se agacha, extiende su mano y saca a este hombre del agua y lo lleva hasta la embarcación. Y cuando Jesús entra a la embarcación, los vientos se calman, la lluvia termina, el cielo se empieza a despejar. ¿Alguien me está escuchando? Amén, amén. Y todo empieza a cambiar alrededor de esa situación porque la tempestad se ha terminado, todo se ha calmado y al ser la hora cuarta, ya en la última vigilia, en el tiempo del amanecer, precisamente era porque iba a amanecer. Mi amado hermano, el Señor ha dicho, ha amanecido. Ha amanecido para todos aquellos que tienen su mirada en Jesucristo. El amanecer está delante de todos aquellos que aprendemos a confiar día a día en Él, porque en la actualidad el pueblo de Dios se encuentra en una barca agitada por las tormentas, mirando el mar, los rayos y muchas otras cosas más que están a su alrededor, y mucho pueblo de Dios, y le estoy hablando al pueblo de Dios, se encuentra desesperado, se encuentra atribulado, se encuentra en desesperanza tremenda sobre sus vidas, y es momento de entender que Dios dice a través de su palabra, sí, puede venir tribulación, pero no angustiados. Amén. Pero no angustiados. Y Dios ha dado noticia de libertad, y quizás esto sea duro y esto pueda venir con situaciones para muchos, pero déjame decirte, hay libertad en Jesucristo. Hay libertad en Cristo Jesús. La palabra dice que para qué volver a la esclavitud si ya hemos sido hechos libres. ¿Para qué volver a la esclavitud si ya somos libres? Si ya ha amanecido. Y es que, déjame decirte, muchos dicen, es que lo hago por si acaso. Lo hago no por mí, por ti. Así es, así es. ¿Alguien está escuchando? Amén. Mucha gente dice, es solo precaución. Y yo sé lo que me estoy metiendo. Amén. Amén. Pero entonces, podríamos decir que cuando Pedro caminaba sobre el mar y volvió a mirar a las circunstancias, Pedro empezó a mirar a las circunstancias por si acaso viene una ola. Así es. ¿Pero qué le pasó? ¿Cuántos? Por si acaso. Por si acaso viene algo. Por si acaso aquello otro. Precaución, déjame decirte algo. Precaución. ¿No ha dicho el Señor Jesucristo que su sangre es poderosa? Amén. Amén. Precaución.
Si usted quiere ser precavido, no puede darle valor a la sangre de Jesús. Aleluya. Y decir, Señor, la sangre de Jesucristo me cubre de toda obra del enemigo. La sangre de Jesús es suficiente. No puedes declarar y anunciar. La sangre de Jesús es más poderosa que toda plaga. Si nuestra confianza está en Jesús, es en Jesús. Si tu confianza está en las noticias, es en las noticias. Pero no puedes tener un pie en las noticias y otro pie en Jesús. O caminas con Jesús o caminas con las noticias. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, hoy día se escuchan tantas situaciones acerca de esto. Pero es tiempo de entender con claridad las cosas. Cuando Pedro miró las circunstancias, perdió su confianza. Y cuando se pierde la confianza, se pierde la seguridad. Y cuando se pierde la seguridad, se pierde el norte. Porque no podemos vivir un evangelio de Jesucristo sin fe, sin confianza, sin seguridad, sin certeza. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está conmigo, iglesia? Estamos agitando las aguas. Sí. Yo sé que sí. Amén. Las aguas de muchos están siendo agitadas de muchos lugares, créame que sí. Ah, sí. Pero ¿qué está pasando cuando miramos las noticias y los medios empiezan a lanzar un evangelio diferente? ¿Me está escuchando? Los medios están anunciando un evangelio diferente. Amén. Están diciendo, ponga su confianza en nosotros. Créanme a mí, a nosotros. Haga lo que nosotros decimos. Viva por lo que nosotros te estamos diciendo. ¿Acaso no es un adoctrinamiento y acaso no es un evangelio diferente al que yo conozco a través de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice, puesta tu mirada en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Porque mi confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel que murió pero resucitó de entre los muertos. En aquel, escucha, dice la palabra en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquel que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por delicados pastos me guiará. Y no dice la palabra que hay poder en la sangre de Jesús. Hay suficiente poder. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza? Porque el pueblo de Dios sigue agitado, desesperado. ¿Y por qué? Porque están dependiendo de muchas cosas, pero no de Dios. Y es necesario que la iglesia lo sepa. Es necesario que el pueblo de Dios lo sepa. Que muchos están viviendo por muchas cosas menos por la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Pedro cuando volteó su mirada? Se hundió. Entonces, ¿dónde estaba su confianza? ¿En las circunstancias? ¿En lo que miraba y escuchaba? Entonces el Señor nos pregunta a todos, pueblo, ¿dónde está tu confianza? Pueblo, ¿dónde está tu confianza? ¿Acaso el Señor no dijo que su sangre es suficiente?
que su sangre es suficiente. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor y qué maravillosa es la palabra de Dios. Porque la palabra nos dice perseguidos, pero dice la palabra no desamparados. Perseguidos sí, claro, porque debido a las decisiones viene la persecución. Así que no te angusties. Perseguidos sí, pero no desamparados. Porque Dios nos ha llamado a tomar una decisión de libertad. Porque ya amaneció. Aleluya, pueblo, regocíjate porque ya amaneció. La palabra de Dios nos enseña, ha amanecido. Esto es maravilloso. Así que el Señor nos llama la atención y nos dice, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu confianza? ¿A dónde está? ¿En esa desesperación de la barca o en aquel que decidió caminar a pesar de las circunstancias? ¿Dónde está tu mirada? ¿En esas olas y en ese viento y lluvia fuerte? ¿O en aquel que decidió empezar a avanzar mirando a alguien fijamente en medio de su tormenta? ¿Alguien me escucha? Amén, amén. ¿Sabes por qué se asombraron tanto los discípulos que estaban ahí hechos un puñito cuando este hombre se lanzó al mar? ¿Sabes por qué ellos se sorprendieron tanto en ese momento? ¿Te imaginas en este instante por qué eso sucedió? Porque este hombre estaba haciendo algo que ninguno de ellos se atrevió a hacer. Así es, así es. Sí, Señor. ¿Está conmigo? Sí, Señor. Porque este hombre llamado Pedro hizo algo que ninguno de ellos se atrevió a hacer. Se levantó y empezó a caminar. Empezó a avanzar. Porque ninguno de ellos tuvo el valor de hacerlo. Y este hombre, llamado Pedro, tuvo el valor suficiente. Así que el Señor nos dice a través de su palabra que Él llama a hombres valientes. Porque los valientes, dice la palabra, arrebatan el reino de los cielos. Amén. Así que hay que hacer valiente. Debemos de ser valientes. Mateo 11:12 lo dice claramente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Y cuántos estamos dispuestos a arrebatar el reino de los cielos? Aleluya. Porque puedes estar atribulado, nos enseña la palabra, por lo que ves o por lo que escuchas o por lo que otros hablan. Sí, atribulados. Pero no angustiados. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu seguridad, pueblo de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo. El Señor lo enseña, el Señor nos lo dice, el Señor nos habla con claridad acerca de esto. Porque en medio de todo, sí, escúchame lo que te voy a decir. Muchos van a criticar, muchos van a hablar, muchos van a estar detrás persiguiendo. Porque puedes estar perseguido, mas no desamparado. Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Amén. No se adormecerá ni tampoco dormirá aquel que te guarda. Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestro guardador.
No nos va a guardar ninguna otra cosa. Nos va a guardar el Señor. Cuando usted y yo dependemos de Él, cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Él, cuando nuestra mirada está en Él. Hello, pueblo. No importa quién te llegue a decir lo que quiera. Cuando nuestra vida está clara en el Señor y certera en Él, podrá venir la lluvia, podrá venir la tempestad, podrá venir lo que venga. Escucha bien, atribulados, pero no angustiados. La palabra del Señor es clara, porque si te ha llamado a salir para caminar sobre las aguas, camina. Es tiempo que la iglesia empiece a caminar. Es tiempo que la iglesia salga de esa embarcación que la tiene atribulada y la tiene desesperada y la tiene angustiada. Es tiempo que te levantes en fe y empieces a caminar con tu mirada firme en Jesús. Es así. Porque no es simplemente ir contra la corriente, porque muchos dicen, es que vamos contra la corriente. Y dirán algunos, por culpa de este que está hablando estas cosas. Pero escucha bien, ¿quién tenía más que perder? ¿Quién tenía más que perder? ¿Aquel que tenía temor o aquel que se armó de valor y se levantó? ¿Quién tenía más que perder? Porque dime una cosa, ¿acaso no fue más importante aquel que salió dispuesto y valiente para caminar en el mar en medio de la tormenta, que todos aquellos cobardes que se quedaron en la barca? Así es, así es, así es. Wow. ¿Es así o no es así? Es así. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y Dios nos ha llamado a ser valientes. Aleluya. Él tuvo el valor de levantarse y hacer lo necesario y descender al mar, porque vio a Jesús que venía de frente. Y sí, es cierto, se hundió, pero Jesús venía caminando y lo iba a levantar. Amén. Es mejor caminar sobre las aguas en medio de todas las cosas y tener la valentía de saber y conocer que a pesar de que nosotros podamos tropezar, hay alguien que nos va a levantar, pero que tenemos la valentía de avanzar en el nombre de Jesús. Así que Dios nos está llamando a levantarnos. Dios nos está llamando a avanzar, a caminar en fe día tras día, día tras día. Esto el Señor lo quiere dejar claro en esta mañana. Gloria a Dios. Así que, escucha, ¿qué es mejor? ¿Seguir a la multitud? Porque es lo que hay que hacer. Así es. O tomar el valor e ir donde está Jesús. Porque ¿dónde está tu confianza? Oh, aleluya. Aleluya. Una vez conté esta historia. Es una anécdota. Es una historia. Y la voy a hacer más simpática de poder captarla. Había una vez una casa. Y en esa casa había una mesa en la cocina grande, como en muchas casas. Era temporada de lluvia como hoy. Y había moscas volando. Y de pronto, una de ellas, una mosca joven, empezó a volar hacia la mesa. Y viene una mosca mayor y le dice, no vayas, no vayas. ¿Por qué? Porque eso que está ahí es una trampa. Y cada mosca que se para ahí se queda pegada. No vayas ahí. Y aquella otra siguió volando y dando vueltas diciendo,
Pero es que son tantas las que están ahí. Tantas moscas no pueden estar equivocadas. No puede ser. Así que ella decidió ir donde estaban toda la multitud de moscas. Y fue. Y ya conoce lo que pasó. Se quedó pegada. ¿Cuántos creen que la multitud tiene siempre la razón? Así es. No es así. No es así. O tomas el valor para ir donde está Jesús, porque ahí está tu confianza, o te quedas en la barca, desesperados, atribulados, angustiados, diciendo voy a morir. Es un mensaje fuerte, pero es la verdad. Amén. Es real. Así que hay que tomar una decisión. O somos valientes o hacemos lo que todos dicen. Porque hoy, Iglesia del Señor Jesucristo, ya nada nos limita porque ya amaneció. Nada limita al pueblo de Dios porque ya ha amanecido. Para todos aquellos que se enfocan en el Señor y que tienen su confianza en Él. Amén. Es que déjame decirte, tantas personas el día de hoy están tan atribulados. Ay, que las finanzas, todo se está cayendo. Ah, sí, es verdad. Para todos aquellos que su mirada y su confianza no está en Jesús, se les está desboronando el mundo. Pero para aquellos que su confianza es Jesús, no va a pasar así. Aleluya. Amén. Amén. ¿Está escuchando? Sí, amén. Para aquellos que ponen su mirada en Jesús, las cosas son distintas. Porque Dios tiene cosas diferentes en estos tiempos. Porque es una promesa de parte de Dios. Para todos aquellos que confían en el Señor, esta es la palabra. Perseguidos, sí. Atribulados, sí. Aún derribados, dice la palabra, pero no angustiados. Pero no desesperados, dice la palabra, pero no destruidos, ni tampoco desamparados. Aleluya. Nada de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Porque esa es la promesa de Dios. Diga conmigo, es la promesa. Y el Señor quiere ver realmente a un pueblo que se levante con fe, a un pueblo que le crea, a un pueblo que confía, a un pueblo que ha dejado a un lado el temor, porque eso es lo que el Satanás ha estado anunciando y metiendo aún al pueblo de Dios. Temor. Viven en temor de todo el día. Cada noche se acuestan con temor. Cada mañana se levantan con temor. Pero es tiempo de decir lo que dice la palabra. No me ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Es tiempo de levantarse valientemente y confesar la palabra de Dios. De anunciar que cosas nuevas están a punto de ocurrir para todo aquel que tiene su confianza en Jesucristo. Y cuando esto es así, mi hermano y mi hermana, usted va a ser sorprendido. Usted va a ser sorprendido. Hoy vamos a hacer algo diferente, porque vamos a hacer una declaración. Una declaración en fe. Sí, Señor, amén. Confiados. Una declaración completamente clara de lo que Dios está haciendo. Con seguridad. Con un espíritu confiable de que es lo que es. Las hermanas que están con esos documentos van a empezar a repartirlos ya mismo. Entonces, recuerda, no nos vamos a quedar en esa barca. No, Señor. Yo no me voy a quedar en esa barca porque la multitud está metida en la barca. ¿Alguien me escuchó eso? Así es, amén. No me voy a quedar en esa barca porque la multitud esté ahí en la barca. ¿Alguien escuchó? Amén.
¿Alguien escuchó? No me voy a quedar en la barca porque hay una multitud metida ahí. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de confiar. Es tiempo de avanzar. Porque déjame decirte, ¿qué hubiera pasado si ellos se quedaban ahí en la barca? Le voy a decir qué hubiera pasado. Hubieran muerto. Así es. Pero uno hizo la diferencia. Así es. Así que, iglesia, ¿sabes qué? Te lo vuelvo a decir. No me voy a quedar en la barca para morir porque hay muchos. Amén. Es así. Es así. Me voy a levantar. Y voy a avanzar. Y voy a ver a quien tengo que ver. A poner mi mirada clara en Jesucristo. Aleluya. Avanzar confiadamente en Él. Porque caminaré hacia Jesús. Aunque caigamos, no hay problema. Él nos levanta. Amén. Así que vamos a hacerlo en fe. Y vamos a confiar en fe. Ya todos tienen su documento. Muy bien. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Carol, regáleme uno. Aleluya. ¿Tú tienes? Ok. Entonces, todos puestos de pie, con fe, con claridad en su espíritu, vamos a empezar a hacer una declaración profética en este momento. Juntos, confiados, con voz audible. Amén. Con voz audible. Y para usted que nos está escuchando puede repetir esta declaración profética juntamente con nosotros, en el nombre de Jesús, con tu mirada clara en Él. Lo haremos así. Puede ser que esté atribulado en todo, pero yo declaro que no me voy a angustiar. Puede ser que esté en apuros, pero yo declaro que no estoy desesperado. Puede ser que esté perseguido debido a las circunstancias del mundo, pero no voy a estar desamparado. Porque declaro lo que dice la palabra del Señor. Que tú no te adormeces. Porque tú guardas a Israel. Puede ser inclusive que sea derribado. Pero declaro que no estoy destruido. Porque aún este discípulo se hundió. Y tú, Señor, lo rescataste y lo levantaste. Así que declaro que tú, Señor, me vas a levantar y a rescatar de las circunstancias presentes y de las que han de venir. En el nombre de Jesús. Denles aplauso al Señor. Así que hoy lo declaramos. Para todo aquel pueblo de Dios que está escuchando este mensaje, déjame decirte que hoy es un día nuevo. Ha amanecido. Pon tu mirada y tu confianza en el Señor. Afirma tus pisadas en Él. Empieza a comprender que la sangre de Jesús tiene poder. Dale ese valor a la sangre de Jesús. Deposita esa confianza. Cúbrete con la sangre de Jesús cada día. Comprende de que Él es el Señor, que Él guiará tus pasos, que estás en la mano del Señor y que Él te cubre. Te bendecimos desde el Ministerio Fe y Milagros. Muchas bendiciones y te esperamos próximamente.